Estamos con el abogado Carlos Medina. Él es el que tomó la defensa del caso del doctor Javier Rodas, ex aspirante a rector de la Universidad de Guayaquil, pues, y justamente la semana anterior, el día jueves 11 de marzo, la jueza Ruth Quevedo emitió una disposición de que se suspendían las elecciones en la Universidad de Guayaquil. Y justo el día de hoy, viernes 19, pues, se hizo la audiencia pública donde la jueza se ratificó y al mismo tiempo exige que se hagan las elecciones nuevamente, las elecciones para rector y autoridades en general de la Universidad de Guayaquil. Abogado Carlos Medina, usted tomó la defensa justamente el día de ayer y bueno, al final consiguió un triunfo. Cuéntenos los detalles de lo que ocurrió. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia de Ecuador en directo. Bueno, les agradezco por haber acudido aquí a mi oficina, que ya muchos la conocen. El día de hoy tuvimos una victoria no de un abogado, no de los 46 accionantes que fueron vulnerados en su derecho de participación. La victoria del día de hoy es la victoria de toda la comunidad universitaria de la Universidad de Guayaquil, valga la redundancia. ¿Por qué le digo esto, Jaime? Porque esas elecciones espurias que llevaron a cabo los compinches de un delincuente como Roberto Pazley, y esto lo digo bajo mi responsabilidad civil y penal, que haga lo que le dé la gana, porque yo sé el daño que le ha hecho a mi universidad, a mi alma mater, y sé cómo la tienen secuestrada, ahora tras muros y rejas. Ahora los exalumnos ya ni siquiera tenemos derecho a ingresar a nuestra propia universidad. A ese punto han llevado a la Universidad de Guayaquil. Y esas mismas paredes y esas mismas rejas y esas mismas puertas inclusive le llegan a impedir el acceso a la autoridad, al mismo defensor o defensora o representante de la Defensoría del Pueblo. Imagínense a qué punto hemos llegado. La audiencia del día de hoy fue una audiencia maravillosa. Mi reconocimiento público a una mujer del pueblo que ha construido su vida hasta llegar a ser jueza constitucional, con todas las letras. Me refiero a la doctora Ruth Quevedo, que sin ningún favoritismo hacia ningún lado, con total imparcialidad, pero sobre todo apegada a derecho, pero a derecho constitucional, ha fallado a favor de nosotros, ratificando las medidas cautelares que dictó previamente y que le exigían a esta comisión interventora que deje sin efecto lo que habían hecho. Déjenme contarles rápidamente lo que ocurrió. En primer lugar, qué sospechoso que Roberto Pazley haya renunciado justamente el 9 de marzo. ¿Saben con qué fin hicieron esto? Para que no se lo pueda notificar, pues. Y esto de repente se volvió un caso en el que, ¿a quién notificamos? No, es que el correo le falta el punto, no, es que le falta una letra. Cuando las acciones constitucionales tienen la característica de informalidad, de urgencia, de tratar de resolver el problema lo más pronto posible para evitar la vulneración del derecho. Imagínense ustedes lo que dicen ahora estos grandes abogados, ¿no? El hijo de un sombrerero que cobra sueldo en el municipio de Guayaquil, pero no trabaja y se dedica a su estudio jurídico. Abogados que se dedican a defender a traficantes, a gente que trafica con los insumos médicos, con las vacunas, con las pruebas COVID. Ese tipo de abogados son los que tuvimos nosotros presentes en la audiencia el día de hoy. ¡Qué vergüenza! Ese tipo de abogados defienden a la Universidad de Guayaquil y les pagan con nuestro dinero. ¿Cuántos abogados estuvieron del otro lado? Por lo menos unos 25 abogados. Hicieron perder tiempo impresionantemente. Llenaron de papeles a la jueza. Como si de esa manera, con hablar más o meter más papeles que no tienen ninguna relevancia ni corresponden al proceso, pudieran ellos desvirtuar lo que se ha hecho. Lo que han hecho ellos al vulnerar, al atropellar, al faltarle respeto a una decisión judicial. Esto es más o menos como cuando lo que pretenden ellos hacernos ver es que, por ejemplo, nosotros que defendemos menores víctimas de abuso sexual, si ya la violaron, ya no reclame. Es lo que dicen ellos. Cuando hablamos de la Constitución, hablamos de derechos fundamentales. Entonces lo que ellos dicen es, no, es que ya se violó el derecho, porque ya se hicieron las elecciones, así que ya no hay nada que reclamar. ¿Cómo? O sea, todos nos quedamos y nos vemos, y yo me pregunto, abogados, ¿dónde les vino el título? ¿En una caja de cereal? O sea, ¿cómo es posible que esta gente tenga
alumnos, ¿a quién le enseñan? ¿Qué es lo que enseñan? Me pregunto yo. ¿Cómo es posible que una universidad que tiene una facultad de jurisprudencia tenga abogados que dan pena, que dan vergüenza y que avergüenzan además y le restan méritos a una universidad legendaria, una universidad secuestrada? ¿En qué se ha convertido la Universidad de Guayaquil? En una finca con una bonita cerca regenerada que seguramente se hizo con sobreprecio, ¿verdad? Porque es lo único que hacen, al más puro estilo social cristiano. El derecho es muy simple, dice Pedro Granja. Nosotros hicimos nuestras intervenciones muy rápidas. En cambio, ellos se demoraron y se demoraron y se demoraron y se tomaron todo el tiempo que les dio la gana. Y aún así perdieron. ¿Qué es lo que pasa con la intervención? En primer lugar, número de resolución dice, no, es que hay un numerito cambiado, que no es el correo, ya eso ya les había dicho, que la medida ya no se puede cumplir, que la justicia, imagínense esta aberración, escuchen, sobre todo los estudiantes de derecho, nosotros siempre hacemos más que tratar de lucirnos o tratar de sobresalir, lo que tratamos es de formar a las nuevas generaciones. Imagínense ustedes un alumno, un estudiante de derecho de preuniversitario, que le digan que la justicia constitucional solo es para hechos futuros. Entonces imagínense ustedes, el momento en que usted está siendo violado en su derecho, le están siendo vulnerado su derecho, no puede reclamar, ¿no? Solamente para hechos futuros. Así dicen ellos. Que difiera la audiencia, dice, para que se puedan enterar bien. Imagínense ustedes, Tito Palma, qué vergüenza este sujeto, diciéndole a la jueza en la cara, mintiéndole a la cara, diciendo que él no conocía de la acción, que él nunca supo, cuando en el proceso consta de autos que está notariado, materializado, un chat en el que él se burlaba y decía, se oponga quien se oponga, mañana se hacen las elecciones. O sea que el día anterior él ya sabía de la disposición judicial y la violó. Por esta razón tiene que ser destituido y por esta razón tiene que ser también sujeto de una investigación en la fiscalía que debe terminar con Tito Palma en la cárcel por desacato, por incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente. Eso es lo que tiene que ocurrir y eso es lo que vamos a nosotros perseguir hasta que se cumpla. Porque no puede ser que aquí las decisiones de los jueces hagan lo que les dé la gana, las ignoren y se burlen permanentemente. Luego, va la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo a la universidad y sale un señor y dice, yo soy jefe de seguridad, no pueden entrar. Bueno, ¿y quién le dio la orden? A mí se me ocurre. Yo digo que no. Él recibió la orden de que no puedan pasar para hacer cumplir la orden que había recibido de una jueza constitucional. Entonces, insisto, aquí no estamos para proteger a 46 accionantes que han sido vulnerados en su derecho. Estamos para hacer que se cumpla la orden judicial. Pero lo más triste de todo, y en esto también hay una lección importante, le faltaron reiteradamente el respeto a la jueza. La prepotencia de esta gente, si ante una jueza constitucional no se pudieron comportar como gente decente, imagínense ustedes todo lo que han hecho al frente de la universidad durante toda esta intervención. No se callaban, la interrumpían, interferían en el proceso todo el tiempo. Se refirieron a la jueza diciéndole que la supuesta medida cautelar, es decir, que desmerecían la importancia, la contundencia de una disposición, de una orden, de una resolución constitucional. Esto obviamente ya realmente la llevó a la jueza a llamarles la atención y pedirles que la respeten, pero no dejaron de hacerlo. Luego viene un abogado, un mamarracho, y ojalá que vea este video, un mamarracho irresponsable e irrespetuoso con una dama, y nos dice a todos los presentes que estamos aprendiendo, porque él nos estaba dando clases. Un hombre que no sabía ni siquiera dónde estaba parado y que creía que porque alzaba más la voz iba a tener más sentido sus argumentos absurdos. Luego sale otro abogado, porque fueron muchos, y dice, yo voy a tomarme el tiempo que me dé la gana. Y el tiempo que usted me da, si yo necesito más, me voy a tomar el tiempo que quiera. Así las faltas de respeto, que obviamente la jueza las iba notando, ¿no? Los celulares sonaban, no les importaba. Luego dijeron que los accionantes no tienen idea de la acción que han propuesto. Pero le está faltando el respeto a la jueza también. Porque la jueza toma su decisión en base a una demanda, en base a las pruebas que se presentaron.
no era que no teníamos, a lo mejor no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, pero entonces la jueza lo hubiera notado y hubiera negado la acción. Tan sencillo como eso. Por último, dicen que la vía no era la acción de protección, que teníamos que habernos ido a la justicia, a la sede administrativa. Y yo me pregunto, a ver, entonces, el derecho no vale en la justicia constitucional, pero sí puede valer en la justicia, en la sede administrativa. Eso es un absurdo. El derecho vale donde vale. Y además nosotros estamos ante principios y derechos constitucionales fundamentales vulnerados y eso tiene que cumplirse. Que nosotros indujimos a error a la jueza. Le siguen faltando el respeto a la jueza. Todo el tiempo fue así. Y por último hablaron de la autonomía universitaria. Imagínense ustedes. Que esta gente que se tomó por asalto la Universidad de Guayaquil, que la ha manejado a su antojo, que la ha destruido institucionalmente, hable de autonomía. Ellos hablar de autonomía universitaria. Lo que estaba diciendo esta sarta de ignorantes, no es la ignorancia, es la mala fe, también con ignorancia, es que la justicia constitucional no tiene nada que hacer. Y lo dijeron, lo dijeron en una universidad. Es decir, la universidad es una dimensión paralela. La dimensión es otro mundo, donde no existe justicia, función judicial, no existe nadie. Porque ahí lo único que vale es un mugroso estatuto, un mugroso reglamento. Ahora resulta que estas figuras están por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima de los tratados internacionales de derechos humanos. Así de burdos fueron los argumentos de la defensa de la comisión interventora en esta audiencia, mis queridos amigos de Ecuador en Directo. Por último, les explicamos por qué se otorgaron las medidas, les hablamos del 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, les hablamos del 87 de la Constitución, les hicimos ver que no es solamente para evitar o prevenir la vulneración de un derecho, sino también para hacer cesar, ¿no?, un derecho que está siendo vulnerado. Eso para que aprendan un poquito. En el caso de Javier Rodas, ellos dicen, no, es que no puede participar porque tiene impedimento de participar. Y sacan un print donde dice que no puede participar, pero no sacan pues el hecho de que él ya impugnó. Y mientras está eso impugnado, está en suspenso, no está ejecutoriada esa sentencia. Es un proceso todavía que está en marcha, que no ha terminado. Y además ya hay sendos procesos constitucionales que ordenan que eso se dé de baja, ¿no? No existe ninguna justificación. Y en el caso del doctor Camilo Morán Rivas, corríjame si me equivoco, imagínense ustedes, no, es que no puede estar más de 2 periodos, no puede reelegirse. Pero señores, si él estaba en funciones cuando esta comisión interventora irrumpió violentamente en la Universidad de Guayaquil y se tomó por asalto su administración, no terminó su periodo, se acabó, lo dieron por terminado antes de tiempo. ¿Cómo pueden decir entonces que él cumplió 2 periodos? Si más bien fue interrumpido su periodo por esta comisión interventora que habla de autonomía. En tal sentido, lo que se pidió es que se ratifique las medidas, lo cual la jueza lo acogió. No solo que lo acogió, sino que también ofició a la Corte Constitucional con esta resolución. Y ya en este momento estamos a las puertas de que se cumpla todo lo que se dijo. No tiene ninguna validez el proceso de elecciones, ninguna. Es totalmente nulo, es totalmente ilegítimo y tiene que volverse a llevar a cabo. Ellos obviamente apelaron, pero es muy improbable que una sala de la Corte Provincial le dé la razón a gente que le ha hecho mucho daño a la Universidad de Guayaquil. La resolución dice que se vuelvan a dar las elecciones. La resolución está en el mismo sentido, se ratifica tal como estuvo la medida cautelar inicial. Esto es, se declara la violación masiva de los derechos de participación democrática por parte de este Tribunal Electoral del régimen interventor. Dejan sin efecto la convocatoria de elecciones que se realizaron y disponen el señalamiento de un nuevo cronograma. Es decir, todo tiene que hacerse de nuevo, todo vuelve a foja cero, no vale absolutamente nada. ¿Por qué, Jaime? Esto es importantísimo. ¿Con qué reglamento están trabajando? Con el reglamento que crearon ellos. ¿Cómo es posible que alguien acuda a una audiencia constitucional para tratar de hacer que un reglamento
que lo hacen entre gallos y medianoche a su conveniencia, con dedicatoria, para tratar de dejar afuera justamente estos 46 accionantes, tenga más valor que una ley, tenga más valor que la Constitución. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Y la acción de medidas cautelares, que es una acción constitucional, tiene la característica y el principio fundamental de la inmediatez, de la urgencia. Y los elementos que están implícitos en esta acción son la gravedad, que evidentemente es grave, la urgencia, que evidentemente no podíamos esperar ni tomar otra vía porque las elecciones estaban ya para darse, y por último la vulneración de derechos. No es solamente la vulneración del derecho de participación. ¿Dónde queda la seguridad jurídica? ¿Dónde queda la seguridad jurídica? ¿No? Las normas claras establecidas en el ordenamiento que se han incumplido, que se han vulnerado. Entonces, ante todas estas vulneraciones, pues obviamente lo que hemos hecho el día de hoy es una victoria, pero insisto, una victoria para la comunidad universitaria, porque nosotros sí tenemos la esperanza de que por fin nuestra universidad, que también es mía, mi alma mater, se vea por fin libre de todas estas alimañas que se han prendido como sanguijuelas para hacerle mucho daño. Aquí hubo vulneración de derechos. Al no inscribir a toda la lista, porque tal vez no todos tenían impedimento, debieron inscribir a los que estaban libres de impedimentos. En todo caso, había un tiempo para que cambien a los otros candidatos. Es que mire, por un lado tenemos que, por dos personas, porque en la audiencia todo iba contra el doctor Camilo Morán, todo iba contra Javier Rodas, y todos nos preguntábamos, bueno, pero son 46 personas, ¿por qué dejaron a todas afuera? Ahí está la vulneración del derecho. Pero es exactamente lo mismo que ocurrió con el tema de los correos. Jaime, habían unos 10 o 15 correos de tanto sinvergüenza que hay ahí en la universidad. Y dicen que no han sido notificados porque 2 correos estaban mal. Y el resto de correos, o sea, si yo tengo un cargo, una función en una institución pública, y yo recibo, mi obligación inmediata es de poner en conocimiento de mis superiores, en poner en conocimiento de quien le corresponde. Pero en una acción constitucional que alguien diga, no, es que este correo, decía Tito Palma, es que le falta la C de Caicedo. Entonces ya, no, pero notificaron a la interventora, que realmente, eso también es importante decirlo. Esta señora Montserrat, la que ahora está encargada de Montserrat Bustamante, ella, imagínense usted, convoca elecciones. Para que vean todas las trafacías que han existido. Ella convoca elecciones, pero ni siquiera estaba legalmente posesionada. No la habían dejado encargada. El momento en que se fue Pazley, quedó acéfala. La Universidad de Guayaquil sin cabeza. ¿Cuándo recién le dan a ella la designan como la persona encargada? El 12 de marzo. Cuando ya la acción de protección había caminado, cuando ya se había declarado la vulneración del derecho y cuando ya se había ordenado que se suspendan las elecciones. O sea, hasta esas cosas nos dejan ver a nosotros como todo, usted sabe que cuando mal se hacen las cosas, pues todo queda una estela de un reguero, mejor dicho, de todo lo desastroso que hicieron. Entonces, la verdad que el día de hoy es una victoria bastante agradable, pero esperemos que esto no quede aquí. Esperemos que exista no solo la declaración de la vulneración del derecho, sino que además muy pronto se den las elecciones y que también se inicien las investigaciones en muchos temas de la Universidad de Guayaquil, pero también en el tema del desacato y del incumplimiento de la decisión legítima de una autoridad competente. ¿De qué se viene una segunda instancia, abogado? Se viene la segunda instancia, estaremos nosotros presentes. ¿Para cuándo será esto? Bueno, esperemos que la jueza notifique la resolución por escrito y convoque, que oficie a la sala de la Corte Provincial para que ellos nos convoquen a audiencia. Esperemos que sea, no sé, un par de semanas, si es que no demoran tanto, ¿no? La verdad que la comunidad universitaria no puede esperar tanto tiempo a que por fin se den las elecciones. Algo importantísimo que se me estaba pasando, ellos hablan de autonomía, ellos hablan de los derechos de participación de las personas que fueron a votar, pero se olvidan de que ellos vulneraron los derechos de participación en noviembre del año pasado, cuando tendrían que haberse llevado a cabo las elecciones, y ellos fueron quienes las suspendieron, porque no les convenía, porque se armó un problema, porque querían hacer un concurso entre gallos y medianoche de profesores para meter a Titirimundache y que todos puedan votar por el candidato de ellos, que es lo que han logrado y que quieren mantener, porque lo que tienen ahora es un burro pie
de Roberto Pazley, que lo quieren dejar ahí sentado como títere para que siga actuando en función de los intereses mezquinos y de la corrupción que existe en la Universidad de Guayaquil. ¿Quién gana con esta decisión? La comunidad universitaria, definitivamente. Aquí tienen que darse las elecciones con transparencia y tienen que participar todos los que legalmente, no por un reglamento espurio, ni por ni un tribunal electoral ahí compuesto por una gavilla de sinvergüenzas. Todos los que realmente tienen derecho, que el día de hoy se ha demostrado hasta la saciedad, igual que en la primera audiencia, que tienen derecho a participar, tienen que poder participar y que sea la comunidad estudiantil la que decida. No puede ser que un tribunal electoral limite, coarte los derechos de participación de candidatos y después pretendan llenarse la boca diciendo que no, que porque fueron a votar las personas, porque igual tenían que ir a votar porque eran las elecciones, al final del día no van a tener ninguna posibilidad de reclamar. Abogado, las nuevas elecciones, si se hace con el mismo tribunal o ese tribunal ya no va. Bueno, no se ha declarado, no se ha dispuesto la suspensión, ni se ha solicitado el cambio del tribunal, así que tendría que ser el mismo tribunal. Pero yo estimo que lo más importante es que nosotros, estudiantes, ex estudiantes de la Universidad de Guayaquil, conformemos, y si ya está conformado, fortalezcamos una veeduría, incluso con la participación del Consejo de Participación Ciudadana. Yo en este momento hago un llamado público a Hernán Ulloa, que ha estado con nosotros, por ejemplo, en el tema de los médicos, para que también intervengan, porque no es posible que la universidad más grande del Ecuador siga secuestrada. ¿Por quiénes? Por una comisión interventora que se debe ¿a quién? Al gobierno nacional, sí, a este gobierno, al gobierno de las vacunas de las vacunas VIP, al gobierno de la represión de octubre, al gobierno que dejó morir a la gente en época de pandemia, al gobierno que se dedicó a pagar deuda externa en vez de invertir en la salud de los ecuatorianos. A ese gobierno se debe esta comisión interventora y con eso deja claro qué clase de gente son. Abogado, finalmente, ¿la rectora sigue en funciones? La rectora sigue en funciones, ¿no? Bueno, al menos desde el 12 de marzo en que por fin se acordaron que tenían que encargarle, mejor dicho, el puesto de Pazley. Seguiría ella en funciones, pero seguiría en funciones para cumplir la orden de la jueza, ¿no? Yo en esto quiero hacer una advertencia. Yo no soy precisamente un experto en derecho constitucional. Nosotros somos penalistas. Y a las personas que se burlan del derecho penal, nosotros por lo menos a los violadores los dejamos siempre en la cárcel. Entonces ahora, como están entrando ellos en el campo del derecho penal al incumplir la decisión legítima de una autoridad competente, nos haría muchísimo gusto depositarlos en donde corresponden. Así que muchísimo cuidado, esto no es un juego. Gracias, abogado. Muchas gracias también, un abrazo.